Hola, buen día. Mi nombre es Gonzalo Núñez. Lo que voy a hacer ahora es mostrar las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas y cómo crear una tabla mediante el archivo Excel de 103 programadores y programadoras, donde voy a mostrar paso a paso cómo va a ser mi código y cómo lo realizamos a partir del trabajo que hicimos en la semana. Bueno, como dijimos anteriormente, vamos a usar una librería que nos va a permitir leer nuestro archivo Excel con el que vamos a trabajar. Apretamos Run, tabla de frecuencia nominal. Excelente. Lo que va a hacer guardar el archivo Excel en la variable datos. Y como vamos acá, vamos a ver las tres variables que nos muestra nuestro archivo. Y vamos a trabajar con las tres, la que va a ser plataforma de trabajo, la primera, la segunda, tickets de soporte y tres, tiempos de conexión. Lo que vamos a hacer es trabajar primero con plataforma de trabajo, lo que es una tabla nominal. Vamos a incluir solamente las columnas de frecuencia absoluta y de frecuencia relativa, porque en esta variable no corresponde calcular la frecuencia acumulada, ya que no existe ningún orden entre ellas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear una variable nueva. Vamos a usar la función table, lo que nos va a permitir contar cuántas veces aparece cada valor en distintas de la variable. Apretamos Run, calculamos la frecuencia relativa de nuestra tabla y lo que vamos a mostrar es va a contar los valores que tiene nuestra tabla. Como vimos anteriormente, vamos a trabajar con la tabla de plataforma de trabajo y vemos acá que ya nos contó. La función va a ser Discord 20, Slack 35, Teams 30, Zoom 18. Como siguiente paso a nuestra tabla de plataforma de trabajo, vamos a crear una tabla final donde va a estar más ordenado lo que va a ser nuestra tabla. Lo que vamos a usar data frame, vamos a cambiarle el nombre de plataforma, vamos a mostrar las frecuencias y vamos a mostrar la frecuencia relativa. Como vemos acá en nuestra tabla final, lo vamos a mostrar por consola, de donde ya contó todos los valores que tiene nuestra variable, donde contó cuántas veces aparece que Discord, la frecuencia es 20, el lag 35, Teams 30, son 18. Y de este lado nos va a mostrar la frecuencia relativa. Bueno, como hicimos anteriormente, esta vez vamos a trabajar con la variable tickets de soporte, donde vamos a crear una variable nueva, vamos a calcular la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada mediante a funciones que tiene la plataforma R. En donde frecuencia acumulada vemos la función consum. Esto nos va a permitir calcular la suma acumulada de las frecuencias absolutas, donde vamos a obtener cuántas cosas hay desde el valor más bajo hasta el valor sucesivo. En la función prop table, vamos en la frecuencia relativa, la función prop table nos va a permitir es convertir las frecuencias absolutas en proporciones. Después de hacer estas operaciones utilizando el material que vimos en la semana, lo que nos va a permitir es poder crear una tabla final usando data frame, donde vamos a poner nombres a nuestras columnas y vamos a poder avistar mejor el resultado que nos va a tirar nuestra tabla. Donde la primera va a ser de semanas, la segunda va a ser de tickets, o sea, la frecuencia absoluta, después va a ser la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Como vemos acá en la consola, ya vemos nuestras columnas, están nombradas de semanas, la frecuencia de tickets, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, y donde dijimos anteriormente, donde frecuencias de tickets es la frecuencia absoluta de nuestros valores que tenemos en nuestra variable de tickets de soporte. Bueno, como última parte de nuestra actividad, lo que vamos a utilizar ahora va a ser una variable continua mediante nuestra variable de tiempo de conexión que tenemos en nuestro archivo de Excel. Lo que vamos a hacer es primero crear una variable tiempo donde vamos a guardar la variable de tiempo de conexión de nuestro archivo Excel. Vamos a mostrar nuestros datos que tenemos dentro de la variable tiempo y lo que nos va a mostrar todas las variables que puede tener nuestra variable tiempo. Lo siguiente ahora que vamos a hacer es agrupar los datos del intervalo, pero primero lo que tenemos que hacer es saber cuántas clases hay y donde vamos a aplicar la regla Sturge. Creamos una variable n
donde usamos la función length, donde nos permite saber cuántos elementos tiene nuestra variable tiempo. Creamos una variable k, donde vamos a aplicar la regla de Sturges, donde aplicamos 1 más 3.322 por logaritmo de 10 contra los elementos que tenemos en la variable n. Aplicar esta regla nos va a permitir saber cuántas clases hay. Ahora lo que vamos a sacar va a ser el rango y la amplitud de la clase. Vamos a crear una variable de rango, donde vamos a aplicar una función range de tiempo, donde lo que nos va a permitir esta función es saber el último valor que puede tener nuestra variable más el máximo que puede tener nuestra variable. Bueno, como vemos acá, aplicamos rango, amplitud, mostramos lo que nos dio como resultado, 12. Como siguiente paso, ahora lo que vamos a hacer es vamos a generar límites de clases de menor a mayor. Vamos a aplicar la división de intervalos a las siguientes variables. En break lo que vamos a hacer, vamos a usar la función sec, lo que nos va a permitir generar límites de clases de menor a mayor, y luego lo vamos a clasificar con la función cut. Como resultado a todo lo que mostramos recién y cómo usamos las funciones y las variables, como vemos acá en consola, nos da como resultado la cantidad de intervalos que tenemos. Como último paso vamos a aplicar las construcciones de la tabla. Vamos a usar una nueva variable, tabla de tiempo de conexión. Vamos a usar la función table. Vamos a construir la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Vamos a utilizar todas las funciones que utilizamos anteriormente en las demás tablas. Como último paso, ya para terminar, vamos a hacer una tabla final donde vamos a crear una variable nueva y vamos a aplicar data frame, donde vamos a mostrarlas correctamente a toda la tabla completa, dándoles nombres, donde intervalos va a tener las clases, frecuencia va a tener la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Como vemos acá en pantalla, nos da como resultado esta tabla, donde primero vamos a ver los intervalos, donde vemos de 30 a 42, de 42 a 54, de 54 a 66. Después vemos las columnas de frecuencias, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Donde vemos la frecuencia acumulada va haciendo una suma de 7 a 14, de 14 a 13, y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la frecuencia relativa acumulada, donde va a mostrar 0,68, donde va sumando 136, lo que nos da como resultado de 204, y así sucesivamente. Y bueno, este es el final de la tabla que hicimos con el archivo de programadores.